tenemos es una simulación, ¿sí? Lo que tenemos es una simulación. Simulación, esto me imagino que lo vieron en civil. Simulación es cuando un acto aparente tapa un acto detrás. O sea que lo que se intenta es disfrazar una relación jurídica por otra, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, ¿cuál sería la relación jurídica que está por delante? Una locación de servicio, una locación de obra. ¿Y qué es lo que intenta tapar? Un contrato de trabajo que está detrás, ¿sí? O sea, lo que alguna vez escucharon, correr el velo, bueno, esto en este caso sería que el trabajador, mediante un proceso judicial, lo que intenta es que el juez corra el velo de la locación de servicio, locación de obra, y descubra detrás un contrato de trabajo, ¿sí? A esto lo llamamos simulación. Simulación ilícita, ¿no? Porque también hay una simulación lícita que es la que no conlleva ningún efecto jurídico y no nos importa eso, ¿sí? Entonces, acá tenemos esto. Entonces, prestación de servicios, la prestación de servicios hace presumir la relación de contrato de trabajo. Van a leer en algunos libros que existen dos teorías respecto de que algunos autores sostienen que hay que acreditar la prestación de servicios solamente y otros la prestación de servicios de trabajos dependientes, una teoría media extrema, ¿no? Pero lo importante de todo es que lo que se tiene que acreditar es la prestación, o sea, el hecho de la prestación de servicios, ¿sí? Entonces, esto sería como una especie de lema que ustedes tienen que grabarse, porque esto es importante, más aquello que el día de mañana ejercen la producción. La prestación de servicios hace presumir la existencia de un contrato de trabajo. Y después, si quieren, entre paréntesis, salvo con la prueba en contrario, pero obviamente como es una presunción jurisdiccional, se sabe. Entonces, perfecto. Hay algunas preguntas. Mientras yo busco algo, ¿estás claro por ahí o si no? Sí, ¿las leo? Vale, Sí. léemela. Preguntan, ¿la teoría de la carga dinámica de la prueba se aplica en derecho laboral? Esa es una de Bastignani y Germán. Recordame cuál es la carga dinámica de la prueba y yo te digo si es sí o no. Bueno, la carga dinámica de la prueba se aplica cuando una de las partes está en mejor derecho de probar que la otra. Entonces, recae sobre esa parte que está en mejor posición, digamos, probar que existe o no el hecho, digamos. Por ejemplo, qué sé yo, que se discuta sobre la existencia de un documento, digamos, y en verdad el documento la tiene una sola parte, entonces recaerá sobre esa parte aportar o no el documento, digamos. Esa es la teoría de la carga dinámica. Perfecto. Algo me Es acordaba, pero el que bueno. está en mejor posición. Sí, sí, sí. Eso es lo que yo pregunto. No sé si en derecho Perfecto. laboral No, también se en aplica esa derecho laboral teoría no se aplica o no. eso. ¿Por qué? Porque se aplica este artículo 23. ¿Sí? El artículo 23 sería como una especie de diversidad de la carga dinámica de la prueba, que es la prestación de servicio hace que se invierta la carga de la prueba. O sea, sería el único caso. En otros casos no se invierte la carga de la prueba. Si, por ejemplo, el trabajador inicia un proceso diciendo que fue mal despedido, bueno, va a recaer sobre él la carga de la prueba. ¿Sí? ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, la otra pregunta es, ¿el concepto de relación de dependencia es lo mismo que relación de trabajo? De voto, Ana Clara. No, no. La relación de trabajo es la puesta en marcha del contrato de trabajo. La relación de dependencia es una de las características del contrato de trabajo. No sé si se entiende. ¿Alguna pregunta más? No, por ahora no. Perfecto. Entonces, bueno, teniendo en cuenta esto... Bueno, ahí pregunto otra. María Udave. Es decir, que una vez que se establece la relación de dependencia en el proceso, ¿no puede ser negada posteriormente? En realidad, una vez que, o sea, lo que estamos diciendo, la aplicación de la presunción es durante el proceso. Todavía falta la sentencia, ¿no? Porque en realidad, lo que va, a ver, para graficárselo mejor. ¿Se acuerdan lo que yo les dije respecto de la carga de la prueba? Trabajador dice que yo soy empleado dependiente en virtud de un contrato de trabajo. Empleador dice, no, el trabajador no es empleado dependiente en virtud de un contrato de trabajo, sino eventualmente de un contrato de locación de servicio. Es más, hasta el empleador acompaña copia del contrato de locación de servicios, ¿no? Para hacerlo más extremo. Entonces, en principio el juez dice, bueno, uno dice una cosa y otro dice otra, por lo tanto hay que someterlo a prueba, hay que abrir a prueba, hay hechos controvertidos.
perfecto, bueno. Testigos y demás pruebas. Bueno, cuando empiezan a hablar de testigos, hablan de una prestación de servicios. Hablan de un trabajo realizado por el trabajador o del supuesto trabajador a favor del supuesto empleador. Bueno, entonces lo que hace el juez dice, bueno, perfecto, teniendo en cuenta esto, ahora la carga de la prueba no está en cabeza del trabajador, sino en cabeza del empleador. Sino que es el empleador quien va a decir que ese trabajo que ya está acreditado en el proceso no es en relación de dependencia. Que lo puede hacer tranquilamente, no es que el empleador está totalmente desprotegido. Porque si realmente era un contrato de locación de obra, bueno, lo que va a decir, mira, tengo prueba de lo que hizo, mira, acá está el trabajo, el trabajo se realizó y yo le pagué por adelantado, como pasa en la locación de obra, etcétera, etcétera. Bueno, no hay notas de relación de dependencia, y bueno, entonces eso se determina. Esto significa que el juez cuando dicta sentencia, lo que va a resolver, si lo que está en discusión es si es un contrato de trabajo o no, lo que va a terminar resolviendo, bueno, como hay un contrato de trabajo, el empleador tiene todas las obligaciones de un contrato de trabajo y por lo tanto, por ejemplo, va a tener que pagar indemnización por despido. ¿Sí? Eso es lo que se determina. De todas maneras, no significa que siempre lo que esté en discusión es la existencia o no de contrato de trabajo. Estamos hablando de que esto sucede cuando el trabajador no está registrado. Si hay contrato de trabajo reconocido, eventualmente el conflicto irá por otra parte. Como les dije, en el caso de que un trabajador, por ejemplo, cometa una injuria y el empleador lo despida, bueno, la resolución del conflicto va a rondar respecto de si esa injuria era tan grave como para producir el despido o no. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, sigamos para que les quede un poquito más claro. Volvamos con la relación de dependencia. Entonces, muchos me preguntarán, porque quizás se está mezclando un poco acá, es que, bueno, perfecto. Lo que se está diciendo en la clase es que para que el trabajador acredite de que ha estado vinculado con el empleador por un contrato de trabajo, es necesario acreditar la relación de dependencia, porque es la mejor manera de saber que es un contrato de trabajo. Sí, obviamente, hasta ahora dijimos eso. Buenísimo, entonces la pregunta va a ser, bueno, ¿y cómo hacemos para saber cuánto es relación de dependencia? O sea, ¿qué elementos tenemos que tener en cuenta? O eventualmente, cuando nosotros armemos la estrategia y aportamos la prueba, ¿qué prueba tenemos que tener en cuenta para saber que un contrato de trabajo, un contrato es un contrato de trabajo? ¿Qué elementos tenemos que tener en cuenta? Sí. Profesor, y yo digo que cuando usted va a plantear la estrategia, yo lo que haría es tratar de determinar que hay una relación técnica, económica y jurídica. Esas tres tengo que probar para que yo decir que hay relación de dependencia. Perfecto, bueno, obviamente acreditando, primero es importante la aclaración porque creo que no lo dije. Hay que acreditar las tres relaciones de dependencia, no una sola, porque tienen que estar las tres para que haya relación de dependencia. Requisito sine qua non. Perfecto, pero eso es algo muy teórico. Es decir, si imaginemos que viene un trabajador a nuestro estudio y nos dice que sea teórico no significa que esté mal, ¿no? Para que no pero imaginemos que el trabajador viene a nuestro estudio, nos plantea esto de que estaba como monotributista y que él cree que había que hacer un proceso porque quiere considerarse despedido. Si nosotros le decimos, bueno, yo necesito que usted busque pruebas para acreditar la relación de dependencia. Y capaz que el trabajador, que no es una persona muy formada, nos va a mirar y me dice, bueno, ¿y eso cómo lo hago? Dice, bueno, usted tiene que acreditar la relación técnica, económica y jurídica. Y nos va a mirar diciendo, bueno, sigo sin entender, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las herramientas, elementos que podemos llegar a tener en cuenta para acreditar? Por ejemplo, el primer elemento, que esto es parte de la prueba que nosotros vamos a ofrecer, tiene que ver con el cumplimiento de órdenes. Si un trabajador o si una persona que es supuesto trabajador cumple órdenes respecto de otra que es un supuesto empleador, y hay muchas chances de que sea un contrato de trabajo, el cumplimiento de órdenes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto en otros contratos no se da en una locación de servicio. O sea, órdenes no, puede haber directivas respecto de, yo quiero que el trabajo, imaginemos, locación de, yo contrato, no sé, una persona para que me haga un arreglo en mi casa,
y yo le puedo decir de qué color quiero que sea la pared, de qué color quiero que sea el techo, más o menos cuánto tiempo, pero bueno, después yo no voy a estar ahí pensando que entre las 8 de la mañana y se vaya a las 5, bueno, que no hable por teléfono mientras trabaja, no, en realidad yo lo que quiero es el trabajo terminado, ¿no? ¿Se entiende? A diferencia de lo que pasa en un contrato en relación de dependencia, ¿sí? Si yo contrato a un trabajador, por ejemplo, para trabajar en mi local, yo sí puedo estar mirándolo a ver qué hace, si realmente hace lo que yo le digo. Si yo le digo, bueno, una vez que se prueba la ropa, doblala y guardala, bueno, esto sí, o sea, a diferencia de lo que en el pintor no le puedo decir, no, mira, fíjate que ensuciaste un poquito el piso y limpialo, ¿no? Obviamente hay gente así, insoportable, ¿no? Y por los pintores dicen, no, pero nunca más en mi vida acepto este trabajo, pero bueno, no sería parte del contrato, la relación de dependencia. Acá sí, ¿no? El cumplimiento de órdenes, ¿sí? Entonces, si por ejemplo está en duda si hay un contrato de trabajo o no, bueno, una de las formas es acreditar que se están cumpliendo órdenes, y por lo tanto, eso sería una buena manera. ¿Qué otra manera de saber si hay relación de dependencia y por lo tanto contrato de trabajo? Si lo que cobra es un salario habitual, mensual. Puede ser mensual, diario o quincenal. Pero si siempre cobra más o menos el mismo monto y con una continuidad muy importante, bueno, ahí podemos entender que hay una relación de dependencia. ¿Se entiende? O sea, ejemplo, no, bueno, es monotributista y siempre me facturaba a mí y por lo tanto no es un salario. Pero yo acredito que el trabajador cobraba siempre lo mismo, siempre facturaba más o menos en la misma fecha y encima, porque había algunos casos, es al único que facturaba, o sea que en realidad era monotributista, pero siempre le facturaba el mismo. Es más, emitió 12 facturas y la última es la 12 y la primera es la 1, o sea que 1, 2 y 3 significó todos los mismos meses. Bueno, ahí hay una especie de duda de que el juez puede decir, y me parece que es medio dudoso esto de monotributista. Monotributista supuestamente es una persona que trabaja por su cuenta, trabaja para quien quiera, hace trabajos, pero no siempre para el mismo. ¿Sí? Lo que no significa que si una persona trabaja para varios, no haya relación de dependencia, ¿no? Porque puede ser que sea empleado dependiente para una persona y después trabaje como monotributista para otra. Un ejemplo bien claro. Si un abogado trabaja para un estudio llevando sus causas, cumpliendo órdenes y facturando todos los meses un mismo monto, no significa que él no pueda hacer otras tareas, ¿no? No significa que, por ejemplo, no pueda llevar sus casos, ¿no? Salvo que haya firmado un contrato de exclusividad con el estudio, pero sí, tranquilamente lo puede hacer. Lo que no significa que por hacer trabajos en otro lugar que no sea el estudio, no esté en relación de dependencia, ¿sí? ¿Qué otro elemento importante? Estamos hablando a la hora de arrimar las pruebas, ¿no? El cumplimiento de jornada. Si el trabajador tiene que cumplir una jornada, ahí también es un elemento que puede llegar a derivar en una relación de dependencia. Ahora me dirán, bueno, entonces tengo que acreditar que trabajaba 8 horas diarias, 48 semanales. No necesariamente, porque a veces son dinámicas, ¿sí? Pero sí un cumplimiento mínimo de horas, ¿sí? O por lo menos una cantidad de horas en las cuales estaba trabajando para el empleador, ¿sí? Por ejemplo, 6 horas, ¿sí? 6 horas. El ejemplo dijimos del abogado. El abogado que tiene que estar 6 horas en el estudio, bueno, ahí sí, bueno, son 6 horas. O 4 horas en el estudio y 3 horas en tribunales recorriendo en la época que se podía ir a tribunales. Bueno, y durante todo ese tiempo hacía trabajos que beneficiaban al dueño del estudio. Bueno, ahí sí se supone que hay una relación de dependencia, o por lo menos hay muchas posibilidades de que haya relación de dependencia. El uso de uniforme o vestimenta también es algo importante, ¿no? Si imaginemos este ejemplo bien extremo, ¿no? Un trabajador que es contratado por McDonald's o Arcos Dorados, al cual le dicen de cumplir horario, cobrar salario, le hacen usar un uniforme, pero no sé, cambia la política de la empresa y dice, bueno, no, como no tenemos muchos problemas laborales, te vamos a hacer monotributista y por lo tanto, no, bueno, vos vas a monotributar para nosotros. Bueno, yo como abogado de este trabajador digo, mira, él cumplía horarios, recibía horas, encima
usaba un uniforme de la empresa, o sea, no podía usar la ropa que él quería. Esto no es coherente con un contrato que no sea en relación de dependencia, ¿sí? Otro elemento Fotos también... se puede probar eso. ¿Cómo? No escuché, ¿me repetís? Que ahí yo le pediría fotografía si tiene el empleado para acreditar que usaba el uniforme, por ejemplo. Ah, sí, lo que pasa es que a veces las fotos no son del todo... a ver, las fotos pueden ser trucadas, ¿no? Entonces puedo llegar a... la foto de por sí no es un elemento de prueba. Esto, lamentablemente, en este curso no lo vamos a ver. Si a alguno de ustedes le gusta mucho la materia, yo tengo una materia que se llama Derecho Laboral Práctico del CPO, en donde aprendemos a trabajar de abogados, o sea, todo lo que es la parte procesal, práctica. Y, por ejemplo, aprendemos a hacer estrategias para iniciar una demanda, y una de las cosas es, bueno, ¿cómo probamos algo? Bueno, les puedo decir que, esto se los confirmo, las fotos de por sí no acreditan nada, ¿no? No porque puede haber Photoshop, puede estar trucada. Ahora, la foto acompañada y de que después los testigos reconozcan de que la que está en la foto es la trabajadora y que sí, la vieron trabajar con ese uniforme, bueno, es una prueba complementaria muy importante, ¿no? Eso es fundamental. Pero la foto de por sí no acredita nada, ¿no? O sea, y más ahí estoy, en el foro laboral, en el cual quizás ustedes ven el foro penal que hay un montón de pruebas que se puedan llegar a acompañar, o ven películas en las cuales, por ejemplo, a una persona la descubren que es el asesino por una grabación, en donde, por ejemplo, no sé, en una de las series que yo veo, Mentalist, CSI, o Criminal Minds, en donde lo agarran al asesino y dice, ¿es verdad que vos la mataste? Sí, la maté, pero bueno, no, y todo está todo grabado y después va preso. Bueno, esto en nuestro país no existe, porque esa grabación no se puede acreditar que sea válida, ¿no? Pero bueno, esto no significa que pueda llegar a ser complementaria de otra prueba, que son las pruebas que están establecidas en las leyes procesales, que son la prueba testimonial, la prueba confesional, la prueba documental, informativa y la prueba pericial, ¿sí? Pero bueno, por lo menos mientras no se reforme el régimen procesal nuestro, son las pruebas que existen. A ver, alguien me Acá hay hizo... unas preguntas. Sí. Perdón. Sí, no sé quién quería hablar. Horacio que tenía una pregunta y después Sí, Macarena también preguntó cómo quedaría configurado el segundo elemento. ¿Continuidad salarial? Pregunta. sí, Algo tengo, así sería. O sea, no entendí la pregunta. A ver, si querés, desmutate y decime la... Claro, ¿cómo quedaría el segundo elemento dicho sintéticamente? ¿El segundo elemento cuál es? ¿El del salario? La dependencia económica. Sí. Ah, no, es lo que tenés que probar, o sea, para acreditar que hay relación de dependencia económica, lo que tenés que acreditar mediante pruebas es que esta persona tenía un ingreso por parte del supuesto empleador con continuidad, o sea, con una habitualidad que es muy similar a un salario. Un trabajador asalariado cobra todos los meses, por ejemplo, ¿sí? O todas las quincenas o todos los días. Bueno, acá lo que tenemos que decir es, bueno, esta persona también cobraba, más allá de la entrega de factura, todos los meses. Una suma similar todos los meses. Y siempre más o menos en el mismo mes. Bueno, ya con eso tengo acreditado de que eso supuestamente es un salario. Esa es, obviamente, como dijimos antes, ninguna prueba de por sí sola, la única prueba que sirve por sí sola es la confesión. Si el empleador se quiebra, como dirían los periodistas, y ante el juez dice, sí, es verdad, yo lo tenía totalmente en negro y lo despedí porque quise, y bueno, yo quiero pagarle lo que le corresponde, bueno, esas ya no haría más falta más pruebas, cosa que no existe nunca, por lo menos nunca, esos casos nunca nos tocan a nosotros, le tocan a otros. Entonces, ninguna prueba de por sí, sola, individualmente, es contundente. Se necesitan varias pruebas. Entonces, esta prueba de testigos que dicen que cobraban todos los meses, más la prueba de los testigos que decían que recibía órdenes, más la prueba de que usaba un uniforme y después que cumplió horario, bueno, es todo un combo que el juez analiza y dice, bueno, con todos estos elementos, más además de la presunción del 23, bueno, tenemos configurado la relación de dependencia y por lo tanto es un contrato de trabajo y además el empleador no logró desvirtuar estos dichos con sus pruebas porque no logró acreditar que la prestación de servicios era en virtud de otro contrato. Entonces ahí tenemos el contrato de trabajo configurado. ¿Sí? ¿Qué otra pregunta hay?
Sí, Tengo una duda de los elementos para la relación de dependencia en el último, que dijo el uso de uniforme o vestimenta. sí. ¿Cómo, cómo acreditas, o sea, mediante qué prueba procesal se puede acreditar eso? ¿Cómo se materializa eso? Testigos, por ejemplo. Testigos es una Con prueba importante, ¿sí? Lo que tiene de bueno en esa prueba es que no necesitas testigos que sean compañeros de trabajo. O sea, por ejemplo, podés decir que es un cliente del lugar que siempre iba y siempre le atendía a la misma persona, porque esto pasa, ¿no? Esto pasa. Y que veía que esas personas usaban uniforme. ¿Sí? Eso es una prueba. Lo de las fotos no significa que no se pueda acreditar, ¿no? Sino si por ejemplo, se sacó una foto con los compañeros en el lugar, bueno, y si ese es justamente el lugar que es la entrada del negocio, bueno, eso está bueno. Pero eso no significa que sea contundente, ¿no? Porque si no, yo me sacaría con 3 amigos en la puerta de un local y diría, mira, acredito que fui empleado y no. ¿Se entiende? O sea, son todas pruebas complementarias, ¿sí? Por decir así. Sí. Te hago una consulta, profe. Dijiste que... Otra cerveza, por favor. Decime. Bueno, perfecto. No, esta perdónamela. La foto, el tema de la foto. Un chico el día de cumpleaños vestido de McDonald's se saca con los 5 compañeros dentro del local una foto. ¿Eso tampoco sirve como prueba? Esa es una pregunta. Y la otra, ¿el empleado le hace el juicio al franchising de ese local o a nombre de Arcos Dorados? Bueno, la primera es, yo no dije que no sirve como prueba, o sea, no dije que no hay que ofrecerla como prueba, dije que no es contundente, o sea, esa prueba es complementaria, ¿sí? Que no me malentiendan, ¿no? O sea, porque van a decir, no, el profesor Pepe dijo que no hay que, las fotos no sirven para nada, no, sirven. Sirven para acreditar relación de dependencia, sirven para terminar matrimonios, las fotos sirven, sí, sirven. Lo que pasa es la foto sola no es contundente. No es que yo voy al juez y digo, mire esta foto, mire, ya está, se acreditó que yo... No, el juez le dirá, no, pero además de eso, tráeme testigos, tráeme acreditar que cumplías horario, etcétera, porque puede ser que vos te hayas comprado el uniforme de McDonald's, entraste, te sacaste una foto y quieras hacer juicio. Respecto de lo otro, se le hace a la razón social, arcos dorados, ¿sí? Esto es un poco más complejo de esta materia, pero en principio el reclamo se hace al empleador. Al empleador sería la razón social. No es el nombre de fantasía, sino la razón social. ¿Hay alguna otra pregunta, Caro? Profe, yo que me quedó esta pendiente. Quizás es un poco complicada, pero ¿qué pasa si se dan algunas de las relaciones de subordinación, pero no todas? ¿Se puede considerar que hay igual, por ejemplo, el caso de los chicos de Rappi, Globo, o sea, donde hay cierta subordinación, pero no está, no sé, por ejemplo, la del horario, no está la económica necesariamente, pero hay una especie de relación. ¿Cómo se trabajan esas situaciones? Bueno, es una muy buena pregunta. Eventualmente, todas estas situaciones no dejan de ser casuísticas, porque en realidad no podemos hacer una generalización. No podemos decir, bueno, por ejemplo, todos los empleados vamos a poner otro ejemplo, el chofer en la época que existían los remis, no, ahora que está Uber, todo, pero hubo una discusión muy grande, ¿no? ¿El chofer de remis es empleado de la remisería o es empleado del dueño del auto? No o mismo, una persona que tiene un auto y que pone su auto para un remis, ¿es empleado? Bueno, entonces nosotros no podemos decir sí o no tan contundentemente, porque lo que tenemos que analizar es cada situación en particular. Entonces, todo casuística. Entonces, si vos me das ese caso y me dirías, ¿para vos es relación de dependencia o no los de chicos de Rappi, de los otros? Bueno, en realidad habría que ver bien cuál es la relación, porque quizás no todos hacen lo mismo. Pero si se acredita que cumplen una jornada de trabajo, que están, o sea, para responderte un poco más claramente, no significa que no existan todos los aspectos de la relación de dependencia, pero puede ser que algunos se den con más claridad que otros. ¿Sí? Vos dijiste algo de la relación de económica, pero bueno, acá, si por ejemplo hay relación de dependencia técnica, porque hay directivas y hay posibilidad
de que al trabajador le apliquen sanciones por no cumplir, por ejemplo, por no llevar un pedido, bueno, hay relación de dependencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí no tiene voluntad propia para decidir qué pedidos tomar. Es más, yo si sería abogado del trabajador diría, mira, él no tenía la posibilidad de elegir qué pedido llevar o qué no. Eso es lo que yo pienso, porque no sé cómo se maneja, ¿no? Pero me imagino que él no tiene la posibilidad de decir, no, yo solamente llevo pedidos grandes porque la propina va a ser más grande. Los que son pequeños, no. Bueno, seguramente si el trabajador hace eso, después no le dan más pedidos. Y esto sería como una especie de sanción. Entonces, si esto se da, ahí no hay duda que hay relación de dependencia técnica, ¿no? Y obviamente la económica es muy simple. Él trabaja para... Se ve que estudiaron mucho el tema, porque, o sea, es como que es difícil agarrarlos por ese lado también, porque parece que el chico que es repartidor, él elige qué pedido llevar o qué no, ni siquiera lo fuerzan a llevar determinado, o sea, si vos, parece que ellos ven en la aplicación que es lejos o que pueden no tomar ese pedido, entonces es como que están cubiertos de alguna manera para no verse enganchados con estos criterios. Sí, por eso, bueno, en todo caso definirá, igual me imagino que no todas las situaciones son iguales de los trabajadores, pero acreditando que existen estos aspectos, bueno, yo creo que un juez puede llegar a determinar que hay relación de dependencia. No sé, bueno, te voy a poner en el trabajo a vos, David, de buscar jurisprudencia, porque yo en realidad no sé si hay jurisprudencia. Fíjate si hay algún fallo ahora. Es bastante reciente, pero bueno. Tal cual, sí, me voy a fijar. Solo sé, de lo último que había leído es que en algunas situaciones se habían como agremiado para pedir un aumento del servicio, o sea, del fee que cobran. De hecho, en Córdoba, estuve hace unos días visitando a mi familia, llevaban unos carteles que decían por un honorario más alto, o sea, como que hacen una especie de sindicalización precaria, Sí. como para bueno, que no los exploten tanto. Pero siempre me quedó esta cuestión de nada, que es difícil abordar esto, ¿no? Desde el punto de vista de los chicos que laburan ahí. Sí, sin duda. Pero bueno, no es imposible. O sea, si se acredita todo esto, yo creo que se podría llegar a entender. Más que nada cuando nadie podría decir, o sea, uno de los argumentos, y esto es otro de los elementos que tienen que tener en cuenta, es que nunca puede ser parte trabajadora quien es empresario, o sea, quien tiene una pequeñita empresa, ¿sí? Aunque sea muy mínima. Entonces, esto fue el argumento, por ejemplo, que no sé, en algún caso rechazaran que haya relación de dependencia a los dueños de un auto que trabajaban de remis, porque decía, bueno, vos sos una pequeña empresa, ahí hiciste una inversión, un auto, y bueno, entonces, o los dueños de fletes, que tampoco se los entendía que había relación de dependencia. Ahora, ese argumento puede llegar a ser usado para entender que estas personas no son trabajadores porque son empresarios, pero bueno, también va a depender, porque hay algunos que tienen moto, otros bicicleta, otros van caminando, por eso, o sea, no puedo darte una respuesta única porque va a depender del caso en sí. Bueno, les expliqué que la posibilidad de sanción del empleador por parte del empleador también es una nota de la relación de dependencia, ¿no? Si yo tengo la posibilidad de acreditar de que si yo incumplía con una norma, el empleador me castigaba a mí de alguna manera, bueno, eso también es una nota tipificante de la relación de dependencia. Bueno, perfecto. ¿Alguna duda sobre esto? Pasamos a otro tema. Profesor, Sí. disculpe. Sí, te escucho. ¿Te escucho? Sí, ¿quién quería preguntar? No, yo quiero agregar más para completar, si usted me permite solamente, que acá, por ejemplo, Se está yendo el audio, me parece. Lo perdimos. Esto. O que lo escriba, si no, en el chat. Exactamente. Hola, Sofi.
Hola. Profe, hola, buenas tardes. Tenía una duda en cuanto es un tema que ya tocamos, creo que al principio de la clase. Usted dice que el artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo dice que se presume que si hay una prestación hay un contrato de trabajo. ¿Cuál En sería la realidad, diferencia no lo digo entre yo, una lo dice la prestación? ley. Claro, la prestación, ¿cuál sería la diferencia entre prestación de servicio y, ¿cómo se llama? Relación de dependencia. La prestación de servicio es el trabajo, es la actividad que realiza una persona para otra. Prestación de servicio es algo más fácil de entender. Es, si acredito, esa persona, ¿qué hacía esta persona? Y él, no sé, llevaba los pedidos, o sea, a ver, él atendía a los clientes. Eso es prestación de servicio. Entonces, ahora, si esa prestación de servicios es en virtud de un contrato de trabajo, lo que existía entre el trabajador y el empleador era una relación de dependencia. ¿Por qué? Porque se va a entender de que esos servicios que esa persona realizaba no eran por cuenta del mismo, no es que hacía lo que quería, no es que vendía lo que quería y le ponía el precio, sino que estaba dentro de unas directivas, ¿se entiende? Esa es la diferencia. Relación de dependencia es la nota típica del contrato de trabajo, que es la sustitución de la voluntad del trabajador por parte del empleador. Y prestación de servicios es el trabajo en sí, el trabajo que realiza. Cuando una Claro, prestación puede haber prestación de servicios sin necesidad de que haya relación de dependencia. Exactamente, por ejemplo, un monotributista. Si se acredita que realmente era monotributista y no había un contrato de trabajo, esos servicios que prestaba, ese trabajo que prestaba o que realizaba, no eran relación de dependencia. No eran, por poner ejemplo, puede haber trabajo dependiente o trabajo autónomo. También, obviamente, trabajo benévolo. Ahí también se empezaron a meter en el chat. Buena al alto ustedes, son más filosóficos que yo. Bueno, obviamente el trabajo benévolo tampoco es contrato de trabajo porque el trabajo se presume oneroso y hay una obligación del empleador de pagar remuneración. Aunque no la pague, hay una obligación, ¿se entiende? Bueno, ¿se entendió? Buenísimo, muchas gracias. Perfecto. Bueno, vamos a otro tema. Objeto del contrato de trabajo. Algo creo que habíamos hablado en un momento. Brunial Lucía, no sé, quería consultar algo. A ver. Sí, perdón, gracias. Le quería preguntar si entonces eran 5 los elementos de prueba que dijo del contrato de trabajo. El cumplimiento de órdenes, el salario, la jornada, el uniforme, la sanción, y lo de que la parte trabajadora nunca puede ser la parte empresaria también es un elemento. O sea, estamos hablando de que no son taxativos, pero sí es algo que... está bueno, gracias Lucía que me lo dijiste porque no terminé de cerrar la idea. Si yo como abogado del empleador o empleador acredito de que quien dice trabajador es un empresario, bueno, no, entonces no hay relación de dependencia, ¿no? Ya sea porque tiene una mínima empresa. También, por ejemplo, puedo decir, no, él es empresario porque además de trabajar para mí, trabaja para otros, ¿sí? Lo que no significa que sea siempre así. Pero es un elemento que el juez puede tener en cuenta, decir, bueno, pará, si vos trabajás para uno o para otro, y bueno, no, en realidad no es un trabajo en relación de dependencia, sino que hay otro tipo de locación. Pero sí, son elementos, o sea, puede haber alguno que otro, pero son los más importantes. ¿Para qué sirven este listado que yo les digo? Para que cuando ustedes estén frente a la confección de una demanda y tengan que elegir los testigos, sepan qué es lo que tienen que probar. ¿Sí? Si lo que tienen que probar es que existe un contrato de trabajo, sepan que los testigos que tienen que presentar tienen que ir de la mano de esto, ¿sí? Acreditar cumplimiento de órdenes, jornada, uniforme, sanciones, que el trabajador no trabajaba para otros, o sea, todo esto. Entonces, ustedes después tienen que, elaborando la estrategia, el día que llega una audiencia, al testigo le van a decir, bueno, ya sea el juzgado, ustedes le van a preguntar al testigo si sabe cómo le consta, qué hacía el trabajador en el lugar de trabajo. Y dice, no, él no hacía tal cosa o la otra. Bueno, ¿sabe si tiene algún superior? Sí, se llamaba tal. ¿Y cómo lo sabe? Y porque siempre venía y le decía lo que tenía que hacer y a veces lo retaban. ¿Sabe si tuvo sanciones? Sí, fue sancionado, un día no pudo ir a trabajar, usaba uniforme. Todas estas preguntas tienen que ver con esto, acreditar la relación de dependencia. Entonces, si esto sale bien, no hay duda de que el trabajador estaba vinculado con el empleador en un contrato de trabajo. ¿Se entendió la idea? Sí, gracias. Ustedes me digan si hay más preguntas, ¿no? Porque yo veo el chat que explota, parece el WhatsApp.
Algunas Sí, deben sí, ser, pero deben por ser ahora comentarios. no. Perfecto, buenísimo. Sí, comentarios. Excelente. Otra cosa, otro tema mejor, como dijimos. Objeto. Vamos a ir avanzando. La tengo a Mercedes ahí, mi oradora. Sí, acá estoy. A ver, lee el El artículo 37. 37, exactamente. Ah, qué grande es. Léemelo. En todo, en todo. Artículo 37, principio general. El contrato de trabajo tendrá por objeto la prestación de una actividad personal e infungible, indeterminada o determinada. En este último caso, será conforme a la categoría profesional del trabajador si se la hubiese tenido en consideración al tiempo de celebrar el contrato o en el curso de la relación, de acuerdo a lo que prevean los estatutos profesionales y convenciones colectivas de trabajo. Perfecto. Entonces, en principio vamos a... Algo vieron seguramente en civil respecto al objeto de los contratos, ¿no? Lo importante, lo primero que tenemos que determinar es que la ley establece que el objeto tiene que ser un objeto de la prestación personal, ¿no? Una actividad personal. Esto algo vimos en su momento cuando dijimos que el trabajador es una persona física. Solamente puede ser una persona física porque el trabajo que realiza es un trabajo personal. Porque en realidad es contratado, dijimos, por las características especiales de esta persona. Por lo tanto, el objeto del contrato de trabajo, podríamos decir, es la prestación de un trabajo personal por parte del empleador al trabajador. Eso por un lado. Pero además de ser personal, esta actividad o este trabajo tiene otra característica que es la de infungible. Infungible. Esto es algo que también vieron, ¿no? A ver aquí. Por ejemplo, a Fabrizio Picola. Hola, ¿se me Hola. escucha? Sí, te escucho. ¿Te acordás lo que era una obligación infungible? Tenía que ver con si se podía dividir. No, eso es divisible en todo caso. No. Es algo que, como es no se puede hacer algo. A ver, No. Rocío Romero, que es justo la que está al lado tuyo, a tu izquierda, no sé si la ves. Que no se puede consumir, es decir, que no se puede terminar. No, cuando dijiste no se puede consumir, me asusté cuando dijiste no se puede consumir. Bueno, sí, de un Porque elemento estoy hablando. queda todo grabado acá. En realidad, no sería esa. A ver. ¿No es que no se agota con el primer uso? Que no se agota. Tiene que ver con que no puede, Eso que tiene que ser sería... cumplida únicamente por el trabajador, no puede ser cumplida por otro. No puede ser, exactamente, ¿no? Es algo más fácil. No puede ser sustituida. O sea, no puede fungirse si significa trocarse, como diríamos en portugués. No puede ser cambiada por otra. Entonces, cuando hablamos de trabajo personal e infungible, estamos hablando, acá como dijo Lucas al final, que el trabajo que tiene que realizar el trabajador no puede ser realizado por otro en virtud del mismo contrato, ¿no? Porque antes que me digan, no, bueno, pero... Y ¿te acuerdan que les dije el ejemplo de que cuando que yo un día me fui a Buller y me levanté tarde y, bueno, no me levanté tarde, no me levanté y llamé, dije no puedo ir, pero quería mandar a mi hermano, y ahí el empleador me dijo, no. En todo caso, puedo contratar a tu hermano, pero en virtud de otro contrato, otra prestación, pero el contrato que yo te vinculo a vos no puede ser cambiado. O sea, yo no puedo mandar a alguien en mi lugar, ¿sí? Porque mi trabajo es personal y la obligación, es decir, la prestación que yo realizo, o la obligación que es de poner mi fuerza de trabajo a disposición del empleador, es infungible. Es decir, no puede ser sustituida por otra. Porque, esto también lo vieron, la actividad es intuito personae, ¿no? Vamos sumando palabras en latín para cuando tengamos una discusión. Recuerden que un buen abogado, o en realidad un abogado que se precie buen discutidor, tiene que saber muchas palabras en latín, ¿sí? Porque vieron que a veces uno está discutiendo con otro, no, en realidad la jurisprudencia no. Entonces capaz que le tira una palabra en latín al otro y el otro no sabe en ese momento de qué trata, y vieron que los abogados y abogadas tenemos la particularidad de que nunca reconocemos que no sabemos o que estamos equivocados. O sea, nosotros podemos dar lo que Y si sea, no sabes, invente.
Claro, Inventá, ya fue. pero lo que pasa es que hay que saber inventar, no es esto fácil. Pero vos tirás una palabra en latín, y entonces vos dices, vos, acá en este caso se aplica la iuris tantum, una aplicación de iuris tantum. Bueno, eso es fácil. Pero la exceptio no empleati contractus, me parece. Entonces el otro dice, bueno, puede ser. Entonces ahí medio que por lo menos nos da tiempo, ¿no? Entonces, bueno, sepan muchas palabras en latín. Pero ojo, sepan usarlo, ¿no? Porque si ustedes tiran una palabra en latín es otra, peor, quedan peor. Entonces, la prestación es intuito personal, es infungible. Después, otra característica del objeto es que tiene que ser posible. Tiene que ser posible. Y ahora, quizás la discusión que se hicieron algunos doctrinarios, a veces los doctrinarios no tienen nada que discutir y se ponen a analizar estas cosas, pero bueno, es importante también saberlo. Cuando hablamos de que la prestación o el objeto tiene que ser posible, la pregunta es, ¿tiene que ser posible para el trabajador que se contrata o para cualquier trabajador? Y si no lo realiza el trabajador, no es falta de cumplimiento del objeto, sino es incumplimiento del contrato, ¿no? Bueno, es una discusión medio bizantina, porque en realidad se supone que yo contrato a una persona para realizar algo que sé que lo va a poder hacer, y eventualmente si no lo hace es porque no está apto, no está capacitado o no lo quiere hacer, y para eso tengo el periodo de prueba para decir, bueno, no, gracias por todo y te vas. Ahora, a lo que se refiere, lo que yo entiendo de este artículo es que no puede ser contratado para hacer algo que no es humanamente posible. Si yo lo contrato para bajar la luna, más allá de lo romántico que eso pueda llegar a suceder, bueno, no lo va a poder hacer. Por lo tanto, si se contratara a una persona en virtud de un objeto no posible, ese contrato podría o ser modificado con el objeto, o bueno, el incumplimiento del contrato sería por el objeto no posible. ¿Sí? Otra cosa, el objeto también tiene que ser determinado o determinable. Cuando es un objeto determinado es fácil, ¿no? Objeto determinado significa, bueno, te contrato para hacer esta tarea, como dijimos, para que atiendas al público en la venta de ropa del local tal, de tal horario, bueno, eso es algo totalmente determinado, ¿no? Es más, yo llego a mi casa y sé lo que voy a hacer de acá hasta que me vaya de ese trabajo, que es tratar de venderle toda la ropa posible a la gente. Y vieron que los vendedores y vendedoras de un local jamás en la vida le van a decir a alguien que le queda mal. Dice, ¿me queda bien? Ah, te queda hermoso. Dice, capaz que a mí me han dicho que me quedan bien remeras que eran talle S y parecía un matambre, pero es más, si le digo, pero me queda un poco apretada. No, se usa. Y llegué a mi casa, mi hijo me vio, me dice, papá, eso no se usa nunca. O sea, eso se usa, pareces, no sé si algunas lo vio, pareces Bétega en el Mundial 78 cuando le hizo el gol a Argentina, si alguno ve un video que tiene la remera bien ajustada, bueno, entonces, pero bueno, esta persona que es vendedor de un local tiene que vender ropa, y bueno, entonces esa es la tarea que realiza porque el objeto de ese contrato es determinado. Pero también puede ser determinable, ¿no? Esto no significa que esté mal. Determinable en el sentido de que, bueno, yo necesito contratar 3 personas para la parte de administración en mi empresa, y bueno, porque hay que hacer muchas tareas y después veo qué hace cada uno. Entonces yo los contrato y después, bueno, después con el correr del tiempo le digo qué va a hacer cada uno, porque aparte capaz que empiezan haciendo una cosa y después me digo otra, o después veo. O inicio, ¿se acuerdan el ejemplo que yo les dije del negocio de cerveza? Bueno, yo contrato 4 personas, después veo quién atiende, quién está en la caja, quién cocina. Yo digo, bueno, espero que, porque cocinar hamburguesas creo que no es ninguna ciencia, ¿no? Entonces digo, bueno, después veo quién, entonces la tarea es determinable, ¿no? Porque aparte después puede ir cambiando, y esto, el sentido es muy típico del contrato de trabajo, que el objeto, que tiene que ver con la prestación de servicio, es muy dinámico, porque en realidad uno entra a trabajar haciendo una cosa, capaz que a los 2 días hace otra, el empleador se da cuenta que es muy bueno en otra, lo pasa a otro sector, y al mes terminó haciendo 4 cosas distintas a las de las que había sido contratado, ¿sí? Entonces por eso puede ser determinado o determinable. Ahora, lo que nos va a ayudar respecto de
la posible determinación del objeto cuando es determinable es, por ejemplo, la categoría del convenio colectivo de trabajo. ¿Sí? Yo le puedo decir al trabajador, mira, te voy a contratar, no sé bien qué tareas vas a hacer todavía. Es decir, el trabajador podría en ese momento pensar, si no está bien asesorado, de que, pará, pero cualquier tarea puede ser desde, no sé, llevar la contabilidad, hacer balances, hasta limpiar el baño, porque si me dice cualquier tarea, bueno, entonces, porque puede ser determinable la tarea. No, en realidad hay algunos elementos importantes para tener en cuenta la determinación de esa tarea, que si yo lo contrato a un trabajador, la actividad que realiza mi empresa es en base a un convenio colectivo de trabajo y la categoría en la que va a entrar es la categoría B, por ejemplo, bueno, yo sé que leyendo el convenio colectivo de trabajo establece que las tareas que va a realizar una persona de este convenio colectivo de trabajo, categoría B, van a ser tal, tal y tal. Entonces yo digo, bueno, dentro de ese rango yo sé que me lo pueden dar. Y si no cumpliera con esas consignas, es que me tiene que recategorizar el empleador al empleador. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, por eso, o sea, si bien es determinable, no puede ser cualquier cosa, no puede ser algo al azar, ¿no? Que bueno, te con suerte a vos limpiar el baño, no, bueno, porque en realidad, salvo que me hayan dicho, bueno, a vos te contrato para efectuar tareas de limpieza, no sé bien qué sector, no sé bien qué vas a limpiar, bueno, ahí sí. Ahora, si yo te digo, te tomo para la parte administrativa, es otro tema, ¿sí? ¿Se va entendiendo hasta acá? Sí, profe. Perfecto. Y ahora vamos con el artículo, lee el 38. Ok. Artículo 38, servicios excluidos. No podrá ser objeto del contrato de trabajo la prestación de servicios ilícitos o prohibidos. Muy bien. Entonces, además de las características que veníamos hasta ahora, posible, que era personal, determinado, determinable, bueno, tenemos que el contrato de trabajo tiene que ser, a contrario del censo de lo que dice, tiene que ser lícito, porque dice no podrá ser ilícito, y tiene que ser no prohibido, a contrario del censo es de prohibido. Perfecto, ahora muy bien. ¿A qué se llama? ¿Qué entendemos por un contrato de trabajo de objeto ilícito? Para eso vamos a leer el artículo 29, el 39, perdón. Artículo 39. Trabajo ilícito. Se considerará ilícito el objeto cuando el mismo fuese contrario a la moral y a las buenas costumbres, pero no se considerará tal por las leyes, las ordenanzas municipales o los reglamentos de policía se consintiera, tolerara o regulara a través de los mismos. A ver, no es tan fácil de entender, porque si hablamos del contrato de trabajo de objeto ilícito, lo primero que se nos viene a la mente cuando decimos ilícito es algo que tiene que ver con algo contrario a algo, ¿no? O sea, que no es lícito. Pero a su vez vemos que después la ley habla de prohibido, o sea, está prohibido, algo ilícito está prohibido, bueno, entonces no entendemos bien. Y además hay algo que hay, por lo menos a mí me pasó cuando lo estudié por primera vez, que me hacía un poco de ruido, porque decía, o sea, si por ejemplo, vieron que yo decía, mucha gente a veces le paran en la calle y le hacen preguntas así de este estilo, si alguien parara en la calle y me dirían, ¿para usted qué es algo ilícito? Y lo primero que diría, no, yo no fui yo, no tengo nada que ver, pero si diría, no, es una pregunta genérica, quédese tranquilo que no lo voy a acusar de nada. Bueno, algo que no está admitido por la ley, diría yo por principio. Pero después, bueno, puede ser ilícito, legítimo, bueno, eso es una discusión filosófica que, bueno. Sin embargo, la ley de contrato de trabajo, en realidad cuando define a algo ilícito, dice que es algo contrario a la moral y las buenas costumbres. Entonces dijimos, bueno, acá nos metimos en la moral y las buenas costumbres. En realidad, algo que no es típico de una norma, porque en realidad no lo define así, porque en general lo que se define es que la ley supuestamente no puede ser contrario a la moral y las buenas costumbres, ¿no? Pero que una norma diga que algo es contrario a la moral y las buenas costumbres. Esto quiere decir que en realidad podría llegar a ser algo que, en principio, lo que primero se me ocurre es, puede ser que algo sea
admitido por la ley, pero no admitido por la moral y las buenas costumbres, por lo tanto sería de objeto ilícito, entonces podría llegar a ser, aunque la mayoría tendríamos que entender de que si es contrario a la moral y las buenas costumbres no estaría permitido por la ley. Ahora, entonces esto también nos lleva a una discusión y nos lleva a pensar algo. Eventualmente, ¿quién define esto? Obviamente el juez. Pero, ¿cómo sabemos cuál es la moral del juez? O sea, ¿cómo sabemos cuál es la moral de una persona? Porque en realidad no todas las morales son iguales. Es más, yo les preguntaría a ustedes, ¿la moral y las buenas costumbres de hace 30 años, o 40 años, 50 años son las mismas de ahora? No, no. Hay cosas que en ese momento no se admitirían. ¿Sí? Porque en realidad algunas conductas que hoy son admitidas, quizás hace 50 años no estarían, o sea, hablando de la moral y las buenas costumbres. Cuando hablamos de la moral y las buenas costumbres, cuando hablamos de moral, algo que el conjunto de la sociedad entiende que está bien, está mal, ¿no? Lo que no significa que siempre esté bien, está mal, pero bueno, por lo menos para el conjunto, ¿no? Y creo que habíamos puesto el ejemplo de quizás la unión de dos personas del mismo sexo hace 50 años, capaz que para la moral de la mayoría de la sociedad no estaba bien. Hoy no hay discusión, o sea, ahí nadie puede discutir que eso sea contrario a la moral, ¿no? O sea, más allá de que algunos no lo acepten, es problema de ellos, pero no. Entonces, lo que quizás nos llama la atención y nos prende la alarma es, bueno, la ley define que algo ilícito es algo contrario a la moral y las buenas costumbres. Quizás después la ley termina diciendo de, bueno, esto deja de ser contrario a la moral y las buenas costumbres si una norma lo admite, si una norma admite que esa conducta sea, que no sea contraria a la moral y las buenas costumbres. Bueno, teniendo en cuenta esto, que en realidad lo más sano que tendría que haber dicho la ley es algo ilícito, el objeto ilícito es algo cuando es no legal, es contrario a una ley, listo, se soluciona todo. Pero bueno, lo tenemos así, de esta manera, contrario a la moral y buenas costumbres. A ver, ¿a quién se le ocurre un ejemplo de un contrato de trabajo de objeto ilícito? Es decir, de un objeto cuya actividad es contraria a la moral y las buenas costumbres. En otras materias se enteramos el ejemplo de en Francia un enano que lo tiraban por un cañón. Ah, mirá vos. Eso sería... O un sicario, profe. También. Claro, yo pensé lo mismo, un sicario. Perfecto, un sicario. Igual lo del sicario, acuérdense que estamos hablando de un contrato de relación de dependencia, con continuidad. Sicario todos los días mata a alguien distinto. Ah, bueno, si es con horario, una jornada. Porque si yo contrato un sicario para matar a alguien solo, sería una alocación de servicio de obra, ¿no? Porque no habría relación de dependencia. No me podría reclamar a mí el sicario que lo registre correctamente porque no hay continuidad. Le diría, no, las notas de la relación de dependencia no se dan, porque está bien, te di una sola orden, pero después no hay jornada. Pero bueno, si yo contrato a alguien, un trabajador, una persona que trabaje desguazando autos robados, por ejemplo. Sí, bueno, en realidad quizás sería más claro un trabajador que es contratado para robar autos. Porque en realidad, ahora vamos a ver pero bueno, perfecto. Profesor. ¿Sí? Sí, escucho. Sí, yo creo que en ese artículo no fue casual o no fue así azaroso, digamos, el tema de cómo legisló el legislador, valga la redundancia, porque fíjese usted que eso es mi pensar, ¿no? Por lo que se acaba de leer, porque fíjese que dice contrario a la moral o las buenas costumbres, salvo que en algún reglamento municipal o de policía. Yo creo que esa primera parte es como la puerta de entrada porque si no, como que no tendría razón de ser la segunda parte del artículo, no sé si me explico. Porque Sí. si el artículo dijera contrario a la ley, digamos, a la ley, no sé, emanada por el Congreso, supongamos ley nacional, entonces no tendría, es como que quedaría inválida la segunda parte del artículo. Por eso para mí es como que a propósito hizo para
porque, por ejemplo, qué sé yo, una riña de gallos puede ser contrario a las buenas costumbres en Ciudad de Buenos Aires por los reglamentos de policía, pero quizá en un pueblo en Santa Fe puede ser que no sea contrario a las buenas costumbres y esté permitida la riña de gallos. Sí, pero, por eso, o sea, para mí no es sí, casual esa forma que reguló. Está clarísimo, pero si solamente se admitiría un contrato de objeto no ilícito si está admitido por la norma. Entonces, por eso, para mí, en realidad lo sostienen varios autores. Hubiera sido más fácil decir que no se puede admitir la realización de un trabajo que es contrario a alguna norma, puede ser un reglamento de policía o lo que sea, en el lugar de realización. Listo, ya está. Porque ahí se supone que si no está tolerado, quiere decir que entiende que es contrario a la moral y las buenas costumbres, ¿no? Porque a lo que yo voy es, si nosotros dejamos librado al azar a la apreciación de que algo es contrario a la moral y las buenas costumbres, si bien no está prohibido por la norma, puede llegar a entenderse de que una actividad para algunos sea contraria a la moral y para otros no. Entonces, quizás puede llegar a dejar librado al azar algunas cosas, ¿no? Porque vamos a ver algunos casos extremos, algunos puede ser sí o no, bueno. Pero bueno, es simplemente un detalle. Lo importante es, los ejemplos que ustedes dieron serían aplicables, es decir, contratar a una persona que realice, igual en la mayoría de los casos que ustedes me dieron, son actividades prohibidas por la norma, principalmente el derecho penal, ¿no? Salvo, bueno, me imagino que también el pobre señor enano que lo tiraron por un tubo, bueno, eso también tiene que ver con delito contra la persona, la integridad física. Pero bueno, imaginemos el caso de que contratamos a una persona, para no poner un ejemplo, contratamos a una persona para robar autos todos los días. Eso, tengo una empresa de desguace de autos, entonces yo contrato a un robauto. Sí, Andrés. Bueno, en el caso que dijo el chico ese de los enanos, no estaba prohibido por la ley. Eso pasó realmente, digamos. Claro, pero, era un método de diversión. Claro, no pero podría ser... Se prohibió después por la costumbre, digamos, porque la gente tenía una mala mirada. Claro, o sea, sería el caso aplicable acá. Acá la ley no me daría la razón a mí, se daría la razón a la ley misma diciendo, bueno, en ese caso no estaba prohibido por la ley, pero era contrario a la moral y las buenas costumbres. Entonces, por lo tanto, pasó a ser un caso de un contrato de objeto ilícito. Perfecto. La verdad que excelente los comentarios de tanto de Agustín como vos, porque esto me sirve de material para próximos cursos. Un ejemplo excelente. Y después, por lo de Uber y Rappi que se habló hoy, creo que en España lo consideran como relación laboral. Salió un fallo hace poco. Perfecto, bueno, después conseguímelo eso. Conseguime el fallo, así me sirve de material para... Perfecto, bueno, imaginemos el caso, bueno, vamos a hacer un ejemplo típico en el cual es contrario a la moral y encima prohibido por la ley, que es la persona que contrata a otra para robar autos. Bueno, ahí no hay duda. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias que esto conlleva? ¿Sí? Ahí, Mercedes, léeme el artículo 40. 40, trabajo prohibido. No, léeme de vuelta el 39 para ver las consecuencias, me adelanté. Ok, el 39. Ok, trabajo ilícito. Se considerará ilícito el objeto cuando el mismo fuese contrario a la moral y a las buenas costumbres, pero no se considerará tal si por las leyes, las ordenanzas municipales o los reglamentos de policía se consintiera, tolerara o regulara a través de los mismos. Y el artículo 40 dice trabajo prohibido. Se considerará prohibido el objeto cuando las normas legales o reglamentarias hubieran vedado el empleo de determinadas personas o en determinadas tareas, épocas o condiciones. La prohibición del objeto del contrato está siempre dirigida al empleador. Perfecto, bueno. Volviendo al 39, ¿cuáles son las consecuencias de la celebración de un contrato de trabajo de objeto ilícito? Ninguna, no hay consecuencias jurídicas. Hay nulidad de ese acto, nulidad absoluta, por lo tanto, ese vínculo jurídico que existe entre las partes nunca existió. Vieron que hay dos teorías respecto de la nulidad, unos que dicen, bueno, que es un acto que cuando se decreta la nulidad se desaparece, y otros dicen que si es un acto nulo, en realidad ese acto nunca existió, por lo tanto, igual en las dos teorías, lo importante es que las consecuencias jurídicas son nulas, es decir, son inexistentes.
Esto quiere decir que esta persona que se dedica a robar autos para mí, como el contrato de trabajo es nulo y no hay consecuencias jurídicas, no me podría, por ejemplo, reclamar salarios, ni me podría intimar para que lo registre correctamente, ni me podría intimar para que le dé vacaciones, o no me podría decir que necesita afiliarse al sindicato de robadores de autos, pues me imagino que no existe. ¿Por qué? Porque el contrato no existe. Ahora, ¿se acuerdan que ya había dicho un caso que en realidad no es relevante jurídicamente, que es que existe relación de trabajo pero no contrato de trabajo? Sería este caso. Porque él puede decir, bueno, pero yo puse mi fuerza de trabajo a disposición del otro. Hay prestación de servicio. Yo recibí órdenes. Yo cobré un salario. Yo fui sancionado porque una vez no pude robar un auto y me retó y me dijo, mañana no vengas, no te pago. Bueno, pero no importa. Todo eso no sirve porque no hay contrato, no hay fuente de obligación que genere la obligación. Por lo tanto, es nulo de nulidad absoluta. No hay dudas en este caso. Ahora, puede pasar algunas situaciones en las cuales la actividad del trabajador pueda llegar a ser ilícita, o mejor dicho, la actividad en sí del trabajador no es ilícita, pero la actividad de la empresa sí sea ilícita. ¿Sí? Estamos hablando de un caso bastante extremo. Y no hablemos del caso del desguace de autos, porque en realidad el trabajador no puede decir, yo no sabía que eran robados. ¿Sí? No sabía que eran robados. A mí me decían que de hacerme todo, que le lime el número de motor, pero nunca me imaginé que eran robados. No, bueno, eso no se lo cree nadie. Pero imaginemos este caso, en el caso que una persona que vende, también sería un incumplimiento. Ven aquellas personas que venden ropa de marca, pero no son de marca, sino que en realidad son imitaciones, bueno, que eso supuestamente no está permitido, más allá de que esto existe. Bueno, muchos preguntarían, bueno, ¿qué pasa con ese trabajador que está realizando esa actividad? Que la actividad de vender en realidad es lícita, pero en realidad la actividad del empleador, que es de copiar las marcas o hacer imitaciones, no es válida. Eso sería una contravención, un delito. Bueno, ustedes saben más que yo en esto, no sé bien qué sería, no sé qué norma estaría contraviniendo, más allá de la ley de marca. Entonces, la pregunta diría, bueno, esa actividad es, bueno, contraria a la moral, a las buenas costumbres, y obviamente contrae algunas normas, que es la de vender ropa de imitación haciendo creer que la vende Adidas o Nike, y no es. Ahora, la tarea de venta del trabajador es ilícita, entonces muchos dirían, bueno, pero ahí sí el trabajador puede decir que no sabía que no era de marca, ¿sí? Salvo que diga Nike con Q y que Adidas con H, y que ahí diga, no sabía que no eran original, que bueno, ahí no se lo cree nadie, pero bueno, el trabajador podría llegar a plantear de que no sabía que esto, entonces por lo tanto, en realidad el contrato de trabajo no era de objeto ilícito, y podría llegar hasta reclamar las indemnizaciones que le corresponden, ¿sí? Bueno, pero para eso tiene que acreditar a ciencia cierta de que no sabía, ¿sí? ¿Alguno de ustedes vio la película El Transportador? Muy bien, ahí. D'Andrea, ¿la viste? Muy bien, a ver, desmutate, tengo que hacer preguntas. Espero que la hayas visto varias veces. La vi apenas salió. Muy bien, sos fanática entonces Sí, de todas esas películas, sí. Seguramente te gusta el actor. Está bien, tiene una facha bárbara. No, soy más de que me gustan las películas de acción. Muy Apenas bien. Bueno, salió ¿cómo se llamaba el personaje en El Transportador? Ay, no me acuerdo. No sos tan fanática entonces. Se llamaba Frank se llama Frank. Y Frank tenía varias reglas. 3 reglas tenía. Sí, no tenía que abrir el paquete. No tenía... Esa era la última. ¿Cuál era la primera? No preguntar a dónde iba. Nada de preguntas, muy bien. La segunda. La segunda no me acuerdo. No modificar el trato nunca. Nada claro, no romper las reglas y no mirar el paquete. Y no mirar el paquete, perfecto. O sea, si él hubiera cumplido con esa consigna, y él hubiera dicho, yo no sabía que lo que estaba haciendo es transportando algo ilícito porque yo cumplí con esa regla, bueno, entonces tengo que probar de que esto es así. Bueno, después Frank rompió esa regla y abrió un paquete, que en realidad ese paquete era una chica, y bueno, después historia romántica, como siempre en todas las películas, ¿no? Pero bueno, lo que tendría que acreditar el trabajador que
aduce de que el contrato de trabajo no era ilícito, es decir, bueno, yo en realidad nunca miré el paquete, nunca sabía, yo no me puse a investigar, yo lo que hacía es vendía conforme a la directiva y por lo tanto, en este caso no habría. Pero estamos hablando de casos extremos, ¿no? En realidad es como que no tiene que quedar dudas de que el trabajador no sabía. La película se llama El Transportador y tiene creo que 3 partes, ¿sí? Muy buena, la película, mírenla, no es dentro del listado de las películas obligatorias, son películas alternativas, pero mírenla porque está muy buena. Ahora sí, vamos por el contrato de trabajo de objeto prohibido. Ahí repetime, Mercedes, el artículo 40. Ok. Artículo 40. Trabajo prohibido. Se considerará prohibido el objeto cuando las normas legales o reglamentarias hubieran vedado el empleo de determinadas personas o en determinadas tareas, épocas o condiciones. La prohibición del objeto del contrato está siempre dirigida al empleador. Perfecto. Acá bueno, también a veces la norma utiliza palabras, aunque igual acá no es tan poco feliz como la de ilícito. Mientras en el artículo anterior, cuando hablamos de la ilicitud del objeto, veíamos que estaba dirigido a la actividad del trabajador, o sea, si la actividad era ilícita o contraria a las más buenas costumbres, era ilícita. Y acá vemos que la prohibición, o mejor dicho, a donde está dirigido el foco de si el contrato de trabajo es prohibido o no, es al trabajador o trabajadora, ¿sí? Porque dice que está vedado en determinadas épocas o condiciones, y por lo tanto en ese caso podemos decir que es trabajo prohibido. En principio, adelantamos que la celebración de un contrato de trabajo de objeto prohibido no produce el mismo efecto que uno de objeto ilícito, o sea que no produce la nulidad del contrato, ¿sí? En principio el contrato de trabajo va a seguir vigente. Ahora, lo que sí se va a tener en cuenta es que eventualmente si hay una cláusula prohibida, esa cláusula tiene que ser sustituida por una no prohibida. Y acá vamos a dar ejemplos. El ejemplo más claro que se me viene a la mente es, y esto lo vamos a ver, si no me equivoco, cuando vemos trabajo de menores, es que los trabajadores menores de edad, y cuando hablamos de menores de edad, estamos hablando de más de 16 y menos de 18, que pueden celebrar el contrato de trabajo con autorización de los padres o estar emancipados, no pueden cumplir horario nocturno ni hacer tareas insalubres, ¿sí? Ellos, trabajadores, porque entiende la ley de que siendo menores de edad no se los puede exponer a un trabajo nocturno o insalubre, porque se supone que el horario nocturno es más perjudicial para la salud. Bueno, en ese caso, si se celebrara un contrato de trabajo de un menor de edad en un horario nocturno, bueno, ese contrato de trabajo sería de objeto prohibido. Entonces, ¿cuál sería la consecuencia de la celebración de un contrato? La consecuencia sería la conversión, o sea, ¿cuál serían los pasos a seguir? La conversión de esa jornada de una nocturna a una diurna, o la conversión de la actividad insalubre a una salubre, ¿se entiende? Otro ejemplo es el caso de la licencia que tiene la mujer en caso de maternidad, ¿sí? Según la ley de contrato de trabajo, una trabajadora en relación de dependencia, cuando se entera que está embarazada, para gozar de la licencia de 3 meses que la ley otorga para dar a luz a su hijo o hija, tiene que comunicar fehacientemente al empleador que está embarazada y notificarle la fecha presunta de parto, ¿sí? De todas maneras, para que mejor dicho, esto es para que pueda gozar de la licencia. A su vez también tiene otro efecto, esta notificación, que es la protección, por decir así, para que no sea despedida por esta causa de que se va a tomar 3 meses de licencia, ¿no? Para evitar que el empleador malo o empleadora mala despida a una trabajadora que está embarazada, es que le pone en cabeza a la trabajadora la notificación y durante 7 meses y medio antes y 7 meses y medio después tiene una protección de que si es despedida en ese periodo, tiene una indemnización mayor a la que hubiera cobrado si hubiera sido despedido sin causa, ¿sí? Pero esto lo vamos a ver cuando hagamos indemnización. Bueno, en principio, esos 3 meses que tiene de licencia la trabajadora es de obligación, es obligatorio cumplirlo por parte del empleador. Y durante esos 3 meses, si contratara o hiciera que prestar servicios, estamos hablando de contrato de objeto prohibido.
¿sí? Porque está prohibido, acá sí, no hay duda, está prohibido para el empleador que la trabajadora preste servicios durante esos 3 meses de licencia. Licencia que se puede extender después si se toma la excedencia a la trabajadora, ¿sí? Esto lo van a ver cuando vean trabajo de mujeres también, ¿sí? Entonces, lo importante de esto es que la prohibición está relacionada con la persona menor de edad, una mujer embarazada, y no con la tarea que realiza, ¿sí? La prohibición está dirigida al empleador y por lo tanto no trae como consecuencia de la nulidad del contrato, sino que en todo caso la conversión del contrato. Si no hay ninguna posibilidad de transformar el contrato en uno que no sea de objeto prohibido, ahí se puede extinguir el vínculo, pero con las obligaciones de indemnización y de pago de salarios por parte del empleador al trabajador. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque no se puede afectar al trabajador el incumplimiento del empleador, ¿sí? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo bien de extremo. El trabajador es contratado por el empleador y nunca le pide el DNI, entonces nunca se enteró que tenía 17 años porque dice, no parecía 17, parecía 18, mira lo que es. Bueno, eso es un incumplimiento del empleador. No puede decir, no, yo lo quería para trabajar a la noche, no tengo otro trabajo, y por lo tanto, bueno, tengo que extinguir el vínculo. Bueno, ahí el trabajador puede reclamar las indemnizaciones y los salarios adeudados, porque no puede el empleador aducir de que como es menor de edad, el contrato se extingue. ¿Sí? ¿Se entiende? Perdón, tengo una pregunta. Por supuesto. Hola, Lara. Lara. En el caso de las mujeres, en eso de que, por ejemplo, cuando están en la licencia por maternidad, por ejemplo, que la mujer no sabe esto de que no puede prestar ningún tipo de servicio durante la licencia, en realidad como que si ella presta ese servicio, después no puede reclamar como ningún pago por ello, y es como que lo perjudica en ese sentido, pero ¿qué pasa si no sabe? Porque el empleador no se lo comunicó. En realidad es así, Lara. Durante esos 3 meses, la trabajadora, y acá sí hablamos de trabajadora porque hasta ahora el hombre no puede tener familia, la trabajadora no cobra salario, sino que cobra de la seguridad social, una prestación. O sea, no es el empleador quien está pagando salario. Esto significa que siempre va a tener un ingreso, eso por un lado. Después, se supone, también hay un dicho que se supone que la ley es presumida por todos, o sea, se supone que la trabajadora tiene que saber que tiene 3 meses de licencia. Lo que pasa muchas veces, y en realidad la ley es bien específica, dice que tiene que ser 45 días antes del parto y 45 días después, con la posibilidad de que sean 30 días antes del parto y 60 días después. El tema es que lo primero que tenemos que determinar es que, más allá de los avances médicos hoy en día, nunca una trabajadora puede saber a ciencia cierta el día exacto que va a tener dar a luz. Y por otro lado también es algo que yo siempre recalco, los 3 meses de licencia que tiene la trabajadora son muy pocos. Porque en realidad, si alguna de ustedes tuvo la suerte de tener familia, y ni hablar si es su primer hijo, bueno, dejar a tu hijo o hija con alguien cuidando después de haber tenido 3 meses ahí, es terrible, es lo más duro que existe, ir a trabajar, y bueno, y además también atenta contra el buen desarrollo de las relaciones laborales, porque lógicamente, y esto con toda seguridad les puedo aseverar que una trabajadora que dio a luz y que vuelve a trabajar no va a estar con la mente puesta en el trabajo, sino va a estar pensando en su hijo o hija, si está bien o está mal, y por lo tanto eso también atenta, o sea, perjudica al empleador, porque el trabajador no va a dar lo mejor. Entonces, alguna vez yo lo planteé, no desde el punto de vista legal, sino lo planteé en las clases, de que la licencia tendría que ser mucho más larga. Y más teniendo en cuenta que la licencia no la paga el empleador, o sea, no sería afectarle al empleador, sino sería simplemente, por ejemplo, 1 año de licencia no estaría mal, ¿sí? Por lo menos para el primer hijo, después vemos si se puede llegar a reducir con los otros hijos, porque ya quizás el trabajador o la trabajadora tiene más experiencia criando un hijo. Y a su vez también planteo la posibilidad de que también el padre tenga licencia en el trabajo, porque en realidad en la casa no lo cuida solamente la madre al nene. Es más, de hecho a veces la madre dice, bueno, te toca a vos levantarte hoy a las 3 de la mañana porque me levanto yo siempre, y bueno,
Bueno, y también pasa que el trabajador, si no tiene licencia, le puede llegar a decir a la esposa, bueno, no, bueno, yo tengo que ir a trabajar mañana, o sea, levantate vos, ¿se entiende? O sea, en otros países desarrollados, el padre también tiene licencia, junto con la madre, ¿no? Y además también un régimen de licencia también bien, a ver, bien, por decir así, bien desarrollado para aquellas personas que adoptan también. Esto, lamentablemente, solamente la licencia es para aquellas personas que tienen un hijo en forma natural. O sea, hay mucho por mejorar, ¿no? Y yo diría que no sería tan complicado económicamente, porque si esto lo cubriera la Seguridad Social, digo, no, yo dije un año, pero en vez de un año, 6 meses, ya 6 meses de licencia es otra cosa, ¿no? Que 3 meses. Para mí son 3 meses. Si alguno tuvo hijo y estaba en relación de dependencia, puede dar fe de esto, de que, ya digo, dejar hijo o hija el primer día de trabajo es durísimo, es como que le corten un brazo, más o menos. Bueno, no sé si te respondí la pregunta, Lara, me fui re de tema. A ver, Lara. Profe, ahora Sí, con la sí, pandemia se estaba desarrollando un modelo para los padres que tienen un hijo y que no pueden ir a clases y que se quede uno, sí, que ese día estaba cubierto. Ahora se está hablando. Y eso, bueno, la pandemia dentro de todo trajo buenas cosas, como es esto, ¿no? Por ejemplo, la pandemia trajo algo que es importante, que es que los padres empezaron a valorar la tarea de los maestros, ¿no? Por lo menos lo que tiene que ver con los pequeños, ¿no? Porque dijeron, bueno, había que tenerlo a los hijos menores todos los días en casa y a entretenerlos, ¿no? O sea, yo creo que más de uno tenía ganas de ir al maestro o a la maestra y a abrazarle y decirle gracias, por tanto nunca me di cuenta de lo importante que eras en mi vida. Y también estas situaciones que se dan. Yo recuerdo que hace varios años, en un curso de verano, un alumno me planteó la posibilidad de realizar, me contó que estaba pensando en hacer un planteo, él trabajaba para un juzgado, si no me equivoco, penal, de hacer un planteo de que la esposa iba a dar a luz, dice, yo voy a hacer un planteo, voy a pedir licencia por paternidad, porque yo también planteo de que yo quiero estar con mi señora, más que tuvo complicaciones en el parto, y ya no está del todo bien físicamente, y también anímicamente para cuidar a nuestra hija que iban a hacer. Por lo tanto, yo voy a pedir, yo voy a dar las explicaciones. Entonces me dice, lo que yo necesito es que yo se lo redacto, usted la lee a ver qué le parece. Entonces yo la leí y le dije, la verdad que está muy buena. Ojalá que tenga suerte, porque es algo de lo que yo había planteado. Salió a raíz del tema que yo seguramente en clase conté esto. Bueno, como pasa en nuestro país, la justicia es lenta, o sea que no se lo resolvió en ese momento, pero tipo 3 o 4 meses después salió una resolución, porque esto tuvo que pasar primero por la Cámara, después se elevaron a la Corte, pero no sé si entre 3 y 6 meses después dictaron una acordada en el cual le daban la razón, y a partir de ese momento sirvió de antecedente para otros trabajadores, hombres obviamente, que podían pedir la licencia por paternidad, de 15 días, no es mucho, pero algo es algo, ¿no? 15 días estando con... Entonces yo me alegré mucho, porque dije, bueno, está bueno esto, pero ¿cómo se logró esto? Porque uno se animó a plantearlo, ¿no? Entonces sería cuestión de planteárselo, y llegó justo a las manos de alguien que capaz que hasta, podemos decir, lo sufrió en carne propia, ¿no? Porque a veces pasa, ¿no? A veces uno tiene que tener justo la puntería de hacer el planteo en el momento justo, en el lugar indicado, y que justo llegue a las manos correspondientes. Pero bueno. Salió hoy, profe, perdón, salió hoy justo, resolvió el Ministerio de Trabajo que uno de los padres podrá pedirte licencia laboral cuando los hijos no asistan a clases presenciales o tengan jornada reducida. Se presenta una declaración jurada ante el empleador para justificarla, faltar. Perfecto. Pero igual eso tiene que ver con las clases, pero digo, con la maternidad o paternidad es algo que para mí es algo que debería modificarse en algún momento. Algunos que otros convenios colectivos de trabajo tienen algo, pero no es a nivel general, ¿sí? Ya digo, vuelvo a retirar, para mí 3 meses de licencia de la madre no es mucho, o sea, en 3 meses recién aprendes a saber cómo darle la mamadera, cambiar los pañales, y que el padre no tenga licencia junto con la madre apenas nace, también es algo medio loco. Pero bueno, son cosas que, por lo menos, espero que quizás alguno de ustedes el día de mañana, cuando tengan que decidir, capaz que son diputados, senadores o jueces, bueno, se acuerden de esto y digan, me escriban dentro de mucho tiempo, no sé si existirá el WhatsApp, el Telegram o, no sé,
la comunicación telequinética, me diga, profe, ¿se acuerda de aquella vez? Bueno, lo logramos, no sé, vamos a tener, o no, bueno. En fin, así como lo logró esta persona, lo pueden lograr ustedes. Bueno, me fui un poco de tema, es muy típico de mí, pero bueno, yo creo que sirve también para la formación. Había una situación que en su momento se daba en nuestro país que era bastante complicada, o sea, la resolución era bastante complicada, que era cuando hablamos de contrato de objeto prohibido, estamos hablando o mejor dicho, cuando hablamos tanto de objeto ilícito prohibido, y acá podemos decir que tiene que ver con incumplimiento de alguna norma, era el caso de los trabajadores que venían de otro país y que estaban en forma ilegal siendo contratados. ¿Sí? El caso se da hoy en día, en el cual un trabajador viene de otro país sin documentos, sin nada, y es contratado por una empresa que, aprovechándose de que esta persona no tiene documentación, le dice, bueno, te voy a tener negro, vos sabés que no me podés reclamar nada porque si no te denuncio, porque vos no estás en regla acá, no tenés los papeles en regla y por lo tanto corres el riesgo de que yo te denuncie y te deporten, ¿no? Entonces, pasaba que en algún momento alguno se animó a hacer un reclamo, porque habrá intimado para que lo registren correctamente, la empleadora habrá dicho, no, yo no te conozco, a vos no existo, y ahí bien típico dice, yo argentino, o sea, no, yo nada que ver con vos, y el trabajador reclamara a la justicia, y en virtud de los fallos que existían hasta ese momento, la justicia decía, no, bueno, como hay un incumplimiento por parte del trabajador de las normas de migración, no se puede entender que hay un contrato válido, por lo tanto, ese contrato es objeto ilícito, por lo tanto no trae consecuencias para las partes. Lo que significaba para muchos autores alentar el trabajo en negro de trabajadores indocumentados de otros países. ¿Sí? Bueno, esto cambió a raíz de un fallo plenario, que es el fallo Narut, que después, Fiona no está bien, después se los va a pasar Fiona, para que ustedes lo lean, en el cual se decidió que, si bien era verdad que el trabajador estaba no cumpliendo la norma de las migratorias, teniendo en regla, esto no obstaba a que el empleador había abusado de esa situación y por lo tanto debía indemnización. Entonces, lo que se resolvió en algunos casos es, perfecto, a este trabajador pagarle las indemnizaciones, los salarios, pero a su vez el juez tenía la obligación de hacer la denuncia ante los organismos pertinentes, ¿no? Para saber si había cruzado legalmente o no. Pero bueno, esto es algo, ahí creo que lo han dicho, mucho que ha sucedido, hoy en día sucede bastante con los venezolanos que vinieron acá, obviamente hay que analizar la situación de cada uno, en qué situación vinieron, pero esto se dio siempre en nuestro país, si no eran los venezolanos, eran paraguayos, bolivianos, peruanos, ¿sí? O sea que ha pasado, de hecho, situaciones en las cuales, por ejemplo, había talleres clandestinos, donde trabajadores estaban casi hacinados ahí, vivían ahí, y bueno, hubo varias situaciones en las cuales, acá cerca de donde vivo yo, en Flores, se prendió fuego un taller clandestino y murieron muchos trabajadores que estaban ahí viviendo porque estaban hacinados. Bueno, esta es una situación que también hay que tener en cuenta, porque esto, si nosotros estamos hablando de tratar de proteger al trabajador y limitar el abuso del poder del empleador, bueno, en este caso también habría que tener en cuenta qué decisión tomar. Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Estamos bien? Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a parar 5 minutos, así Maca y los demás pueden comer la galletita que tienen ahí al lado. Así volvemos. Volvemos a las 6, ¿no? Y después a las 6 hasta las 6:25 le damos derecho. ¿Sí? Nos reunimos a las 6 de la tarde.
Bueno, acá estamos de vuelta. Esta clase la estamos grabando, así que yo después les paso el link, ya subí, yo armé un canal de YouTube con mi nombre, Carlos Adrián Pepe, así ya están las dos clases. En realidad, la clase de ayer se quedó grabada en algún lugar, todavía no lo encontré, no sé bien porque es una cuestión de la nube, apenas la encuentre la subo, y si no, bueno, nos vamos a quedar sin la clase de ayer, pero las otras dos clases las tenemos igual que la de hoy. Bueno, sigamos. ¿Quedó alguna duda respecto del tema objeto? Así pasamos al último tema de hoy, hasta las 6:25. No, parece que no. Mientras nos acomodamos. Ahí vi en el WhatsApp que hay mucha gente que se le cortó la luz. Bueno, después les aviso que la clase esta la grabamos, así que se la vamos a subir. Pero bueno, lo ideal sería estar presente. Pero bueno, si no se puede. Voy a compartir pantalla y vamos a ver lo que tiene que ver con el tema modalidades contractuales. Cuando hablamos de modalidades contractuales, ¿se ve mi pantalla? A mí que me conteste. Sí, se ve, se ve. Sí, excelente, excelente. Bueno, esto tiene que ver con el principio protectorio que vimos en algún momento. Esto establece que el principio general que establece la norma, es decir, el contrato de trabajo en su artículo 90, es que el contrato que se celebra por un tiempo indeterminado. Cuando hablamos de este principio general estamos hablando de la preferencia que tiene la ley respecto del tipo de contratación del empleador al trabajador. Esto quiere decir que a la ley le interesa que el contrato sea por tiempo indeterminado, que no sea otro tipo de contratación. Eso sería lo ideal para la ley. Entonces, cuando hablamos de un contrato por tiempo indeterminado, estamos hablando de un contrato que sabemos a ciencia cierta cuando nace, que es con el consentimiento de las partes o la celebración de ese acto jurídico que es el contrato, y la finalización normal sería la jubilación del trabajador o trabajadora, o sea, cuando esté en condiciones de jubilarse. Eso para la ley de contrato de trabajo sería el contrato ideal, que nazca y que con el consentimiento de las partes y que muera con la jubilación. Hasta el punto que durante el medio, durante la vigencia y la vida, ante algunos imponderantes, hay algunas alternativas para no tener que extinguir el vínculo, ya sea desde el punto de vista del empleador suspender al trabajador, desde el punto de vista del trabajador el goce de licencias, para que no sea tan tedioso el trabajo, etc. Así que este sería el principio general. Artículo 90, que el contrato de trabajo se tiende a celebrar por tiempo determinado. Si bien ahí se habla de estabilidad, en realidad el contrato de trabajo no goza de ningún tipo de estabilidad, o en realidad una estabilidad súper relativa. Esto, para que tengan en cuenta, podríamos decir que hay una posibilidad de extinción, de ruptura del vínculo laboral por parte del empleador en cualquier momento. Es decir, el empleador puede extinguir el vínculo como quiere y como quiere, sin necesidad de ningún acto previo, salvo algunas excepciones, ¿no? El delegado sindical, o cuando el acto que dé fin al contrato sea un acto discriminatorio. Pero en principio, volviendo al principio general, el contrato se celebra por tiempo indeterminado. ¿Se vio cuando moví a la pantalla o no? ¿O sigue siendo la misma? Sí, sí, se vio, se vio. Ah, Eso que dijiste, profe, es lo del alcance, entonces, lo que dijiste recién, es un principio general. Exactamente, sí. Ok, listo. Gracias. Pero como toda regla tiene excepción. Las excepciones, hay excepciones a la regla de indeterminación del plazo, que vamos a ver, que son llamadas modalidades contractuales, que es el tema el título del tema que estamos viendo. Ahora, para que el empleador, porque está dirigido al empleador la posibilidad de que realice una excepción a la celebración de un contrato de tiempo determinado, para que el empleador pueda echar mano a las excepciones a la regla de indeterminación del plazo, es necesario que cumpla dos tipos de requisitos, formales y sustanciales. Los formales son que se tiene que fijar, en realidad
podemos decirlo al revés, porque en realidad lo puse al revés. El primer requisito es que el contrato sea por escrito. ¿Sí? Entonces me dirán, pero usted nos dijo, doctor, que no hace falta que sea por escrito. No hace falta en un contrato por tiempo determinado. En un contrato por tiempo determinado, es decir, una modalidad contractual, sí es necesario que sea por escrito. Si no es el contrato, algún requisito tiene que ser por escrito, o sea, tiene que ser formal. Por eso es un requisito formal o de forma. O sea, el contrato tiene que ser por escrito en principio. ¿Y qué otro requisito de forma? Que tiene que estar fijado el plazo expreso en el contrato. Es decir, no se puede celebrar un contrato por tiempo determinado por un plazo a determinar. No, tiene que ser determinado. Y si no es determinado, tiene que ser determinable. Es decir, que más o menos se sepa cuánto puede llegar a durar. Ahora vamos a ver que hay un tipo de contrato que es así. Ahora, el segundo requisito, que es de sustancial o de fondo, podríamos decir, es que las modalidades de la actividad sí lo requieran. ¿Qué se quiere decir con esto? Que no se puede contratar a un trabajador para una modalidad contractual para hacer cualquier tarea, sino que tiene que ser tareas que justifiquen que el contrato se celebra en esta forma. ¿Qué quiere decir la ley cuando digo esto? Que es, bueno, señor empleador, yo sé que en algunos casos sería demasiado oneroso contratar a un trabajador por tiempo indeterminado porque en realidad solamente lo necesitas para una determinada cantidad de tiempo. Entonces yo te doy la posibilidad de que vos lo contrates por determinada cantidad de tiempo, siempre y cuando lo hagas por escrito, fijes el plazo, pero a su vez que plasmes en el contrato cuál es la actividad que va a realizar. Si esa actividad es una actividad que es muy parecida a la que está realizando otro trabajador, contratado por uno por tiempo indeterminado, y me parece que acá hay algo medio mal, o sea, estás cometiendo un fraude, ¿no? Ahora, si esa actividad, no hay duda de que es una actividad que pueda ser realizada por un contrato a plazo fijo, no hay duda, ¿se entiende? Entonces, esto es muy importante, este requisito. El requisito de la modalidad, de la causal objetiva, como llamamos nosotros en la redacción del contrato. La causal objetiva, que es la razón de ser de la celebración de un contrato de trabajo por tiempo determinado y no otro, es muy importante. ¿Sí? Perfecto. ¿Cuáles son las modalidades contractuales vigentes? Hay algunas modalidades contractuales que tienen que ver con la determinación del plazo, es decir, que se celebra por menos tiempo, pero hay otros que tienen que ver con que no es que se celebran por menos tiempo, sino que lo que tiene que ver es con características especiales distintas a un contrato por tiempo indeterminado. Igual lo vamos a ver uno por uno. La primera modalidad contractual que vamos a ver es el periodo de prueba. Ustedes, esto sí creo que lo saben todos, saben que cuando se celebra un contrato por tiempo indeterminado, los 3 primeros meses se celebran a prueba. ¿Para qué sirve el periodo de prueba? Tanto para principalmente para el empleador, pero no deja de ser también un periodo para el trabajador. Pero esto está más orientado, porque estos requisitos están dirigidos al empleador, para que el empleador constate si el trabajador que ha sido contratado para realizar tarea es el adecuado. ¿Sí? Esto hasta puede llegar a sonar medio antipático, pero es así, y esto es para evitar ningún tipo de consecuencia jurídica posterior. Entonces, durante los 3 primeros meses, el trabajador va a estar a prueba, lo que no significa que no se le tenga que pagar el salario, no significa que no se le tenga que registrar correctamente, se lo tenga que escribir en todos los organismos de la Seguridad Social, se le tenga que hacer los aportes y contribuciones, pero de lo único que exime al empleador es que si lo despide dentro de este periodo, no le paga indemnización. ¿Sí? Esto es lo único de lo que está eximido. Después el resto, la Seguridad Social. Pero no hay un espíritu de continuidad, porque en realidad podemos decir que dentro de esos 3 primeros meses está prueba, y recién cuando cumple 3 meses y un día, entiende de que el contrato es por tiempo determinado definitivamente. ¿Se entiende? Después, a ver. Una consulta. ¿Ese plazo de 3 meses es por ley o se puede fijar en cada contrato? No, es por ley y no se puede modificar. Pero sí lo que puede pasar es que el empleador renuncia a ese periodo de prueba. El empleador puede decir, no, yo me banco con la el contrato directo. Claro, yo me la banco, yo me hago cargo y renuncio al periodo de prueba. Es muy difícil que esto pase, ¿no? Pero bueno, a veces hay gente que lo hace. Ahora, ese periodo de prueba no podría ser aplicado para un trabajador que es contratado de nuevo, es decir, que ya ha sido
contrató antes. Porque un trabajador que trabajó un año, se fue a vivir 6 meses a España y después vuelve y es contratado por la empresa en un nuevo contrato, bueno, ese periodo de prueba no va, porque en realidad es lógico. O sea, yo como juez le diría, pero ya no la tenés a prueba, porque si ya lo conocías, y además, si lo volviste a contratar, no solo que lo conocías, sino que confiabas en él, porque si no, no lo hubieras contratado, ¿se entiende? ¿Y si lo contrataste para unas tareas totalmente distintas que el primer contrato? No importa, porque en realidad, si vos le estás dando otras tareas y encima de más responsabilidad, no hay duda de que vos confías en él, ¿se entiende? El periodo de prueba tiene que ver, para terminar, el periodo de prueba tiene que ver con el conocimiento del trabajador, bueno, no solo en las tareas, sino también en la confianza, ¿no? O sea, no deja de ser insertar a una persona dentro de tu ambiente laboral y ver, porque puede ser que el trabajador sea, el periodo de prueba también puede usarse porque puede ser que el trabajador sea muy bueno, sea excelente, pero se lleve muy mal con los compañeros, entonces sea mala influencia, el empleado diga, no lo quiero. ¿No vieron que a veces pasa en su trabajo? Capaz que hay algunos que son buenos, pero son insoportables y que siempre están buscando peleas, están compitiendo, y bueno, capaz que el empleador lo que prima es el equipo, el grupo, y no los resultados, y bueno, lo despide sin necesidad de invocación de causa. Sí, alguien me iba a preguntar algo. Yo, profe. Yo tenía entendido que el periodo de prueba no se podía ampliar, pero sí se podía reducir el tiempo y eliminar porque es beneficioso para el trabajador, pero no se puede disminuir el periodo de prueba tampoco. En realidad sí, o sea, a ver, el periodo de prueba, o sea, estamos hablando O sea, pactarlo entre las partes, digamos, claro, que sea menor. Sí, es más, vamos a razonarlo, perdón que te interrumpí, a veces me pasa eso solamente cuando doy clases soy ansioso, porque en realidad en la vida personal no hablo tanto así como, pero, a ver, ¿quién está hablando para que, como yo tengo la pantalla reducida? Yo, Clara Tamaño. Clara, no, porque no veo acá, solamente veo mi pantalla, por eso. Clara, a ver, vamos a hacer esto, vamos a razonarlo en base a los que sabemos, ¿no? El principio de renunciabilidad establece de que el trabajador no puede renunciar a derechos, pero el empleador sí. O sea, el empleador no tiene el principio de renunciabilidad. Si vos redujeras el periodo de prueba, ¿a quién perjudica y a quién beneficia? Y en realidad, como lo veo yo, beneficia al trabajador y perjudica al empleador, pero bueno, obvio perfecto. Hasta ahí bien. Entonces, yo te pregunto a vos, si esto es así, ¿se podría hacer o no? Porque en realidad lo que yo contesté, si no me equivoco, es que el periodo de prueba no se podía ampliar, pero sí se podría renunciar. Y cuando yo hablé de renunciar, se puede renunciar totalmente o renunciar a un mes, 15 días. Claro, yo entendí que no se podía modificar. Le entendí a usted como que dijo que solo se podía renunciar o quedar como estaba. Y yo en algún lado había leído que sí se podía disminuir el periodo, por eso preguntaba nada más. Sí, o sea, se puede hacer, capaz que me expresé mal. Yo cuando dije renunciar... Seguro que lo entendí mal yo. No, seguro soy yo, viene esa discusión, no, pago yo, no. Pero está bien que lo aclaremos, porque en realidad cuando hablo de renunciar a todo o parte. ¿Sí? El empleador tranquilamente puede decir después de un mes, este trabajador me convence y por lo tanto renuncio. Ahora, si ustedes me preguntan a mí, y esto teniendo en cuenta que yo podría llegar a asesorar a un empleador, si él me preguntara, ¿lo hago? Yo le diría, no lo hagas, porque si vos te convence tanto el trabajador y no lo vas a despedir, listo, ya está, no tenés nada que hacer. ¿Para qué vas a formalizar algo? Porque imagínate que después, a los 2 meses, el trabajador cambia totalmente. Se convierte, como dicen una compañía de trabajo, se le cae la careta. Y se empieza a pelear con el compañero, y que esto, lo otro, y vos te querés matar porque tomaste una decisión, cuando dijiste dentro del primer mes, era excelente, escoba nueva, barre bien, y después sonaste. Entonces, yo le asesoraría al empleador, mira, si a vos te gusta el trabajador, listo, ya está, no hagas nada. Cuando pasa el periodo de prueba, ¿se entiende? O sea que, en la práctica, la renuncia al periodo de prueba en forma expresa por parte del empleador cuando tiene el derecho, no existe nunca. O sea, por lo menos asesorado. ¿Por qué? Esto es muy simple. Yo asesoraría al empleador. Si vos vas a hacer las cosas bien, listo, no tenés de qué preocuparte. Ahora, si nadie te asegura que el trabajador
haga las cosas bien porque vos no estás en su cabeza. No sé si se entiende, ¿no? O sea, esto podría llegar a ser medio contradictorio, pero bueno, de todas maneras, existe la posibilidad de que el empleador renuncie a todo parte del periodo de prueba, sí, tranquilamente. Hay algo que hay que tener en cuenta, que si se llega a acreditar que un empleador tiene contrataciones sucesivas en periodo de prueba, esto sería un fraude. O sea, esto no es tan fácil de acreditar, por lo menos en forma individual. Esto tendría que ser, por ejemplo, el sindicato quien lo denuncie. Esto lo hacen muchas locales de ropa, en el cual... Perdón, profe, no escuché lo que dijo. ¿Puede repetirlo? No sé exactamente cómo lo dijo, pero bueno, la contratación de varios trabajadores y después despedirlos en periodo de prueba para la misma tarea, esto es un fraude. Pero esto no es tan fácil de acreditar por un trabajador en forma individual, sino que por el sindicato. ¿Cuál sería el ejemplo? Yo tengo un local de ropa, bueno, yo no, porque no lo haría eso, pero una persona que tiene un local de ropa, una persona mala, ¿no? Que dice, bueno, yo para que no acumulen antigüedad, yo lo contrato 2 o 3 meses, si al 2 meses y medio lo despido, contrato a otra persona, 2 meses, lo despido. Esto lo hacen mucho. ¿Para qué? No, yo no quiero que me acumule antigüedad porque después me hace el lío. Bueno, seguramente esta persona tiene muchas cosas que ocultar y por lo tanto tiene miedo. Bueno, si este tipo de contratación lo hizo con 5 personas diferentes en un año, bueno, ahí sí se puede acreditar, y esto, si bien no puede llegar a ser pasible de una indemnización a favor del trabajador, porque en realidad esto es legal, puede llegar a ser sancionado con multas por parte del Ministerio de Trabajo. ¿Sí? Perfecto. Vamos a otro contrato. Contrato a tiempo parcial. El contrato a tiempo parcial es un contrato por tiempo indeterminado, pero el plazo de duración de la jornada es inferior a la normal. ¿Sí? Vuelvo a repetir. Esta es una modalidad contractual en la cual no está afectado el plazo de duración del contrato, sino el plazo de duración de la jornada diaria. ¿Se entiende, no? Es diferente. ¿Por qué? Esto es una posibilidad de que el empleador contrate a trabajadores para realizar menos horas que las que realiza un trabajador normal. ¿Sí? Si estamos hablando de una jornada de 8 horas, yo puedo contratar a un trabajador para que trabaje solamente 6 horas y pagarle proporcionalmente por las 6 horas. ¿Por qué? Y vuelvo a repetir, me dijeron, bueno, pero usted nos dijo que el empleador puede contratar a un trabajador por 6 horas si quiere. Sí, pero también les dije, en un contrato normal, que si toma esa decisión, igual tiene que pagarle por 8 horas, porque en realidad es una decisión personal. O sea, porque nadie lo obliga Ahora, si contrata a un trabajador por tiempo parcial, puede pagarle por 6 horas nada más. O sea, estamos hablando de las 2/3 partes de la jornada. ¿Sí? Si hablamos de 48 horas semanales, estamos hablando de 36 horas semanales, que son más o menos 6 horas por día. ¿Sí? Porque si hacen la cuenta de 8 dividido 3 por 2, va a dar 6 y algo, ¿no? Por las dudas que alguno sea muy rápido. Pero si hacemos 48 dividido 36, estamos hablando de ahí la posibilidad de que trabaje en algunos días 6 y otros algunas dividido, ¿no? Pero no puede exceder más de el 2/3 partes. Y este trabajador no puede trabajar horas extras. ¿Por qué? Porque ¿para qué sirve este contrato? Para el empleador que dice, yo necesito un trabajador más, pero no puedo pagarle las 8 horas. No puedo pagarle el sueldo completo. Bueno, puedes contratar a un trabajador solamente por 6 horas, por 6, 4, 2, o sea, por el tiempo que quiera, ¿no? No puede ser superior a las 2/3 partes, pero sí puede ser inferior. Y le va a pagar proporcional por las horas que trabaja, ¿no? Pero no puede trabajar ni un minuto más. Si trabaja 4 horas, por ejemplo, lo que sería media jornada, tiene que trabajar 4 horas en punto. Y a las 4 horas y 1 minuto tiene que estar afuera. Porque si trabaja horas extras, se entiende que hay un fraude. Dice, no, me parece que estás cometiendo un fraude porque si vos no puedes pagar más de 4 horas, no vas a poder pagar horas extras. Por lo tanto, si el trabajador acredita que trabaja más horas de las que estaba registrada, hay un fraude, por lo tanto no es un contrato a tiempo parcial, es un contrato por tiempo indeterminado y vos le debes todas las horas. ¿Sí? ¿Se entendió? Hay obligación de otorgar preaviso, etc. Y una característica importante para el día de mañana cuando ejerce la profesión es que esta modalidad tiene que estar inserta en el recibo de sueldo. Si a ustedes le dicen que si el empleador dice yo lo contraté por contrato a tiempo parcial, lo primero que hay que mirar es el recibo de sueldo. Perfecto, dice contrato a tiempo parcial. Y después lo que hay que mirar es, ¿se acuerdan? Principio de primacía de la realidad. Bueno, los testigos que dicen, ¿cuánto tiempo trabajaba? Trabajaba 6 horas, perfecto, entonces no hay duda. Está en el recibo de sueldo, está plasmado
documentado, está documentado y además la realidad dice esto, ¿sí? Ahora, si en el recibo del sueldo no figura contrato a tiempo parcial, pero el empleador dice que trabajaba a tiempo parcial, bueno, es incumplimiento del empleador, por lo tanto puedo reclamar que es tiempo indeterminado. Sí. Una pregunta, o sea, yo podría contratar a alguien por un contrato a tiempo parcial y también fijarle un periodo de prueba. Sí, acá Bien, también. ok. Sí, acá no hay Perfecto. drama. Pero Gracias. siempre Sí. y cuando acá cumplas con el requisito de que no trabaje ni un minuto más. Bien. Otro contrato. Contrato a plazo fijo, que sería como el rey de los contratos o las modalidades contractuales. Rey o reina, no sé por las dudas, para que no. Bueno, es el contrato o contrate a plazo fijo, es el más típico caso de modalidad contractual. Acá no hay duda de que hay un contrato que se realiza por un tiempo determinado. A contrario del indeterminado. ¿Cuáles son los requisitos que deben cumplirse para celebrar este contrato? Primero, los requisitos que vimos antes. Tiene que ser por escrito. El plazo no puede ser mayor a 5 años. Y en el cuerpo del contrato tengo que especificar cuáles son las tareas que va a realizar. Es decir, la modalidad de las tareas o actividad justifiquen. Lo que dijimos, causal objetiva. Si quieren, nosotros como dije en el curso de CPO, Derecho Laboral Práctico, pedimos a los alumnos que armen un contrato a plazo fijo. Si quieren les paso un modelo de los que armaron el cuatrimestre pasado, así ven cómo se redacta. No va a ser tema de parcial redacción de un contrato a plazo fijo, pero si ustedes quieren saber cómo es un contrato y para ver cuál es lo de la causal objetivo, que no, para que ustedes lo quieran, yo se los mando, no hay problema. Siempre está bueno ver a aquellos que nunca en su vida vieron un contrato a plazo fijo. Lo importante es esto, los requisitos, no mayor a 5 años, que sea por escrito, ese sería el primero, y después que la modalidad de tarea no lo justifique. Ahora, a pesar de que es un contrato por escrito y que se sabe cuál es el tiempo de duración, el empleador tiene que otorgar preaviso. Entonces, mira, bueno, pero ¿por qué le hace falta otorgar preaviso? Y porque en realidad es un requisito más. O sea, cuanto más requisitos le ponemos en cabeza al empleador, más lo convencemos de no echar mano a un contrato a plazo fijo si no lo necesita realmente, ¿sí? Entonces tiene que otorgar un preaviso de al menos 1 mes o hasta 2 meses, ¿no? Entonces, si yo le otorgo un preaviso, le estoy diciendo al trabajador que no va a haber posibilidad de que se firme uno nuevo, porque en realidad esto pasa como en los contratos de locación de inmuebles. En realidad lo que yo estoy haciendo no es renovando el contrato, sino celebrando un nuevo contrato igual. O sea, no existe la renovación del contrato, existe la celebración de un nuevo porque yo puedo poner otras cláusulas u otras actividades, ¿sí? O puedo poner las mismas pero con otro sueldo, pero en realidad es la celebración de un nuevo contrato. Esto lo puedo hacer. Lo que no puedo hacerlo es ininterrumpidamente porque si no, ahí sí, no hay duda de que hay un fraude. Si yo celebro 5 contratos de 5 años cada uno, y eso significa 5 años, bueno, yo no puedo decir que eso es un contrato a plazo fijo, ¿sí? Porque ahí no hay duda de que era un contrato por tiempo determinado. Ahora, si el trabajador es despedido antes de vencido el plazo, esto tiene que ver con el plazo fijado en el contrato, sin causa, el trabajador, además de los reclamos por indemnización comunes, puede reclamar daños y perjuicios. Y voy a tratar de explicarlo en un minuto que nos queda. Imaginemos un ingeniero técnico al cual lo contratan para hacer determinado cambio en una estructura de una empresa. Ese trabajador se vino desde una provincia a vivir a capital, vino solo, contrató un año de hotel para no tener, se alquiló un auto durante un año, bueno, hizo un montón de cosas, y a los 6 meses, por X motivo, el empleador lo despide. Además de deberlo los sueldos que le restan hasta fin de año, el trabajador podría reclamar todos los daños y perjuicios que le causó esto. O sea, por ejemplo, los 6 meses más de hotel que pagó, los 6 meses más del auto que pagó. ¿Esto por qué? Porque en realidad estaba pactado y estaba firmado que iba a ser por un año al menos, ¿sí? No podía tener esperanza de que sea por más, pero sí por un año. Entonces, si el empleador decide extinguir el vínculo antes de vencidos esos 5 años, además de las indemnizaciones que le corresponden por despido sin causa, también puede reclamar daños y perjuicios, ¿sí? Esto para que tengan en cuenta este trabajador. Bueno,
Buen fin de semana largo. Yo voy a tratar de mandarle el material que pueda, ya sea al WhatsApp o prefieren al mail, no sé. Bueno, después veo. Puedo hacer un mail general. Profe, sí. una pregunta. ¿Y por qué no pasás rápido las otras y le sacamos fotos con los celulares? No, se los mando. ¿Para qué sacar las fotos? Se los mando. Ok. Se los mando, es un PDF, así que esto sí se los puedo mandar al WhatsApp, así los bajan cuando puedan, ¿sí? Perfecto, gracias. Bueno, buen fin de semana. Aquellos que viajaron, traigan algo. Después les paso la dirección mía y de las otras docentes. Aquellos que se quedaron también pueden mandar algo. Y bueno, nos vemos el miércoles. Descansen. Chao, gracias. Fin de a todos. Chao, profe, buen fin de. Chao a todos.